Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la materia de computación. En esta ocasión vamos a ingresar al manejo de una de las aplicaciones más importantes que tiene Office, que es el Excel. Excel es una aplicación que nos permite manejar una gran cantidad de datos. Como ustedes pueden ver, la hoja principal o el área de trabajo que tiene Excel está compuesto por diferentes celdas. Cada celda es dirigido o podemos acceder a cada celda mediante una ubicación. Esta ubicación está determinada por una columna y por una fila. Cabe mencionar que las columnas son aquellos que van de arriba a abajo y las filas son las que están de izquierda a derecha de manera horizontal. Entonces, por ejemplo, la ubicación de esta celda que está remarcada llegaría a ser en la columna D, fila 7. Esa es la posición de esa celda. El área de trabajo de Excel se compone por varios conjuntos de celdas en las cuales podemos ingresar diferentes tipos de información y el hecho de manejar todo este tipo de información o esa gran cantidad de información hace que nosotros, por medio de cálculos o fórmulas matemáticas, podamos generar diferente información o diferentes datos para la correcta toma de decisiones. Esa es la funcionalidad de Excel, ¿no? Manejar una gran cantidad de datos con fórmulas precisas, con fórmulas manuales que nosotros podemos utilizar, podemos crear, o tal vez con fórmulas que ya están preestablecidas en Excel y nos ayudan a generar información, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir un archivo que tenemos en Excel para poder realizar algunos datos. Acá tenemos una lista de calificaciones, tenemos los nombres de algunos estudiantes. Esta es una tabla sencilla de Excel y con ayuda de esto vamos a poder vamos a aprender a cómo crear las primeras fórmulas o las fórmulas más básicas en este programa. Tenemos el nombre de los alumnos, tenemos las calificaciones tal vez del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Seguramente la calificación o las notas son en base o nota máxima de 10, ¿no? Es por eso que tenemos números que oscilan entre el 0 y el 10. Ahora, para generar una información en alguna celda de Excel, nosotros simplemente nos posesionamos a la celda que queremos generar información y hacemos lo siguiente. Vamos a calcular inicialmente la suma, ¿ya? Por decir, yo quiero calcular la suma de las 3 notas que tiene este estudiante que se llama Mariano Pérez, ¿no? La suma sería esta celda que tiene el valor 2, más esta celda que tiene el valor 3, más esta celda que tiene el valor 5, que sería un total de 10, ¿no? Obviamente. Para poder realizar ese cálculo nos posicionamos primero a la celda donde nosotros queremos que se genere ese resultado, que es este de acá, hacemos un clic. Y en la parte superior tenemos acá la barra de fórmulas, ¿no? Es esta barra larga en donde nosotros podemos insertar las fórmulas. Entonces, para insertar una fórmula, lo que hacemos es escribir primero el símbolo igual. Estamos indicando que esta celda va a ser igual a ¿qué? Yo quiero la suma de esta celda más la suma de esta otra celda y más la suma de esta tercera celda. Yo puedo ver que la primera calificación de Mariano Pérez está en la celda C, porque está en la columna C, en la fila 6. Entonces ahí podemos escribir C6 y cuando escribimos esa ubicación, esa celda, podemos ver que esa celda aparece remarcado con un borde azul. Y del mismo modo, el C6 que está escrito en la barra de fórmulas también está del mismo color, ¿no? Entonces ya es una ayuda de que estamos seleccionando esa celda. Entonces es C6 más, puedo escribir D6, del mismo modo, D6 se ha marcado de color rojo y también esa celda está con un bordeado rojo. Más E6, del mismo modo está
se ha teñido de un color diferente, un color morado, y esa celda también está de ese color. Entonces, yo estoy indicando que el valor de esta celda, ¿no?, de la celda F6 es igual a C6 más D6 más E6. Nada más. Luego presionamos Enter y ya está. Estamos adicionando una fórmula de manera manual, ¿no?, de manera manual. Y podemos ver que la suma es 10. Perfecto. La ventaja de utilizar estas fórmulas es que si es que en algún momento nosotros llegamos a modificar el valor de esas tres celdas que forman parte de ese resultado, de la suma, esta se modifica de manera automática. Por ejemplo, digamos Mariano Pérez no se había sacado 2 de calificación, se había sacado 7. Pongo el 7, presiono Enter y la suma automáticamente se está modificando. Entonces todas las fórmulas que están utilizando este valor que se ha modificado también se van a actualizar. Esa es una gran ventaja que tiene Excel, ¿no? Se actualizan los datos si es que nosotros hacemos algún cambio. Bien, de ese modo. Ahora, ¿qué tal si es que yo también quiero calcular la sumatoria de todas esas calificaciones de la señorita Susana Díaz, que está acá? En lugar de volver a escribir, porque puedo volver a escribir así igual, ¿no?, en esa celda, tendría que escribir C7, porque ahora la celda de la calificación del primer trimestre de Susana está en C, igual en la columna C, pero en la fila 7. ¿No? Tendría que escribir C7. No interesa si es que yo escribo la letra C en minúscula, es lo mismo, ¿no? Tendría que escribir C7, pero ya sería mucho escribir, digámoslo, ¿no? Excel tiene una ventaja de que nosotros podemos hacer simplemente un clic en las celdas al momento de escribir las fórmulas. Miren, escribí C7 más, quiero sumar con esta celda que es el D7, entonces simplemente pongo el cursor del ratón ahí, hago un clic y ya está seleccionado esa celda y aparece de manera automática la posición D7. Más E7, del mismo modo hago clic, ya está, aparece la posición. Enter. Ya tenemos generado la fórmula que está calculando la sumatoria de todas las calificaciones de Susana Díaz, ¿no? Pero imagínense que nosotros tengamos tal vez una lista de 100 o 1000 estudiantes con todas las calificaciones y tenemos que hallar la suma de todas sus calificaciones. Entonces hacer uno por uno es un problema, un gran problema, ¿no? Sería igual de largo. Es por ello que la ventaja que nos da Excel es que podemos copiar las fórmulas, ojo, copiar las fórmulas para calcular independientemente de cada uno su sumatoria. Para ello podemos hacer de dos modos. El primero es simplemente seleccionamos la celda que queremos copiar, le hacemos un control C, ¿no? Control C, que es la combinación de teclas para copiar, y a donde nosotros queremos que esa fórmula se copie, los demarcamos, podemos demarcar, quiero que esa fórmula se copie en todas estas celdas que están acá, que son las celdas donde falta calcular la suma. Y presionamos control V, pegar. De manera automática ya se ha copiado la fórmula, ¿no? Pero ¿cómo ocurre esto? La ventaja de Excel es que miren, la fórmula que habíamos ingresado manualmente es C7, D7, E7, todo 7, ¿no? Al momento en que he agarrado, copiar, pegar acá, automáticamente se ha movido una celda hacia abajo, porque ya no estamos utilizando la fila 7, sino la fila 8. Yo he copiado en la fila 8, una celda más abajo. Por tanto, las fórmulas de manera automática se modifican una celda más abajo. Es por eso que aparece C8, D8, E8 en este otro de acá, ¿no? Y si yo hago clic en la barra de fórmulas, miren, aparece seleccionadas esas celdas. O sea, puedo verificar que realmente se ha copiado la fórmula de manera adecuada y está sumando las notas del estudiante que esté en la fila 8, ¿no?
Y del mismo modo en las otras celdas, si yo hago clic, miren, automáticamente se ha modificado en C9 de 9 en 9, el de abajo en C10 de 10 E10, el de abajo C11 de 11 E11 y de ese modo, ¿no? Automáticamente se han modificado las fórmulas. Esa es una gran ventaja que tiene Excel. Y de ese modo nosotros podemos calcular la sumatoria de tal vez 1000 estudiantes, cientos de estudiantes, con solamente haciendo la fórmula una vez, agarrar esa fórmula y copiar. Vuelvo a repetir, esa es una manera. La otra manera, voy a borrar todos estos de acá, voy a seleccionarlos todos y voy a presionar el botón suprimir. Selecciono primero la celda que tiene la ecuación o la fórmula que me interesa, que es esta de acá, la que está en la F6. ¿No? Ahí está, C6, D6, E6. En la parte inferior derecha de esa celda tenemos un cuadradito, no sé si se logra ver, un cuadradito. Simplemente el cursor del ratón lo posicionamos ahí y miren, el cursor se vuelve como una cruz, ¿no? Una cruz negra. Cuando está de ese modo, mantenemos presionado el clic del ratón y lo jalamos hacia abajo, ¿no? Estamos indicando que se copie la fórmula a todo el sector donde vamos a jalar, hasta allá abajo, y de manera automática igual ya están los datos, ¿no? De ese modo nosotros podemos copiar las fórmulas. Muy bien. Y por último vamos a calcular el promedio de las calificaciones, ¿no? El promedio, no olvidemos que es la sumatoria de todas las calificaciones dividido entre la cantidad. Sería la sumatoria de estos 3 dividido entre 3. Ese es el promedio. Entonces nosotros podemos decir que este promedio va a ser igual a la sumatoria de estos 3 dividido entre 3. ¿Y dónde he calculado la sumatoria de estos 3? En esta celda, en ese cálculo que anteriormente hemos realizado, ¿no? Que hemos utilizado una fórmula. Entonces voy a decir, el promedio va a ser igual a esta celda, ¿no? Hago clic a esa celda, dividido entre 3. Enter. Ya está, ya hemos calculado el promedio. Y podemos jalar o podemos copiar la fórmula de este modo, ¿no? Ya está. Y de ese modo nosotros podemos utilizar las fórmulas de manera manual. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente.